Romanos, ¿se acuerdan en dónde nos quedamos la semana pasada? Romanos capítulo 3, los últimos versículos. Gálatas capítulo 3. Estoy tan emocionado de entrar a la carta de los Romanos que ya... Recuerden que decidimos estudiar primero la carta a los Gálatas, porque Gálatas es considerado una mini epístola de la carta a los Romanos, ya para que cuando entremos a mi consideración la carta más importante de la Biblia, la carta a los Romanos, ya tengamos una idea de lo que es la salvación. Recuerden que la epístola de los Gálatas es la única epístola que se puede leer de corrido, sin detenimiento, porque es la única que habla de un solo tema. Y el tema central de la carta a los Gálatas es la justificación por la fe en Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Así que vayamos al capítulo 3, nos quedamos en el 25. Ahí termina la última sección del capítulo 3. Y hoy vamos a continuar con el versículo 26. El encabezado de mi Biblia dice hijos y herederos. Pero ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración antes de empezar? Presentémonos delante de Dios y presentemos el mensaje, el estudio de esta noche. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos ya aquí presentes, listos, Señor, para poder llevar otro nuevo estudio, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, has sido fiel para con tu palabra, Señor. Y también, Padre, te doy las gracias, Señor, por cada uno de los que han hecho acto de presencia. Algunos trabajaron, algunos, Señor, tuvieron el tiempo limitado, pero se han dispuesto en su corazón estar en esta noche para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que no tomes por alto ese esfuerzo, esa dedicación, Señor, y que tú les recompenses, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y tus riquezas en gloria. Ahora, Señor, te pedimos que tú tomes el control de nuestras mentes y del ambiente, y que tu Espíritu Santo me ayude a desarrollar este estudio como siempre lo ha hecho. Creemos, Señor, en la tarea del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la predicación de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, de acuerdo a lo que se va a tratar en esta noche, que pongas palabras en mis labios, ayúdame a hablar con claridad para que pueda ser entendido, Señor, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Dijimos, la semana pasada terminamos con la última sección del capítulo 3, versículos 24 y 25, y vimos que el propósito de la ley o la función de la ley dada a Moisés, número 1, la ley nos muestra, la ley es como un espejo donde nos paramos frente a él y nos hace ver nuestra condición, nuestro estado espiritual delante de Dios. Entonces, una vez que la ley nos muestra la condición en la cual el individuo se encuentra, lejos de Dios, separado de Él, entonces la segunda función de la ley es llevarnos a Cristo, número 1, en arrepentimiento, número 2, la confesión de pecados, y número 3, el creer en el sacrificio de Él. Entonces es necesario que cuando la ley nos lleve hacia la cruz de Cristo, debe de ir acompañado con el arrepentimiento
y la confesión de pecados. Y una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesemos delante de Dios, entonces ahí ya entra en acción el Espíritu Santo. En ese momento el individuo le abre su corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo desciende sobre él o sobre ella, le dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Una vez que somos sellados, el Espíritu Santo lleva a ese individuo y lo introduce al cuerpo de Cristo. Note el estado de la persona, a estar alejado, separado de Dios y bajo el reino y el dominio de las tinieblas, pasar de ese estado a otro terreno, a otra dimensión, a otro estado, y ya perteneciendo lo que la Biblia dice al reino de Dios, a la familia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace trabajo espiritualmente, lo hace, y el individuo pasa de estar en un estado de pecaminosidad y de culpabilidad delante de Dios a ser declarado justo delante de Él. Escuche, por los méritos de Cristo en la cruz. Eso es la función que tiene la ley dada a Moisés. Entonces dice el versículo 26. El versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros, o las personas, vienen a pertenecer a la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Entonces, una vez que el individuo acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, en ese momento ya es trasladado al reino de la luz, al reino de Dios. Y ahora ese individuo, esa persona, hombre o mujer, ya no está solo o sola, ya no es un huérfano, ya no anda, de ahí en adelante, ya no andará o caminará solo por el mundo. Alguien estará con él todos los días de su vida. Ahora ya no caminará solo. Ahora cuando enfrente al mundo, cuando enfrente a los problemas y a las corrientes, ya no lo enfrentará solo. Alguien estará con él. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Es Dios ya morando con él. Entonces cuando él se enfrente a problemas, a cualquier cosa, ya Dios va a dar la cara por él. Dios va a meter su mano para salvarlo. Entonces, note cómo el hombre, el individuo, le conviene, por lógica le conviene aceptar a Cristo, caminar en sus caminos. Bien, entonces somos todos hijos de Dios los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora, nosotros somos más bienaventurados que los apóstoles, porque el Señor dice, más bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. Nosotros no caminamos con Jesús. Nosotros no recibimos directamente de Él sus enseñanzas. Nosotros no lo vimos, nuestros ojos no lo vieron, nuestras manos no lo palparon, pero 2000 años después hemos creído en Él. Hemos creído, hemos puesto nuestra confianza en alguien, y ese alguien es Jesucristo. O sea, el primer acto es un acto de fe. Es poner nuestra confianza en una persona que es llamada Jesucristo. Ahora, de ahí en adelante ya viene el conocimiento de esa persona a quien le entregamos a Cristo, a nuestra vida. Y ese conocimiento se da a través de la Escritura, de su palabra. Entonces, el primer acto es un acto de fe. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. De ahí en adelante la Biblia nos invita a que conozcamos ese Salvador, quien salvó nuestras vidas. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Los primeros cristianos o los cristianos primitivos, cuando ellos aceptaban a Cristo, cuando ellos abrazaban la fe cristiana y después eran bautizados, después del bautismo se les colocaba una túnica blanca, completamente blanca. Entonces el cristiano o la
La persona que deja el mundo y se entrega a Cristo, en ese momento la persona, el Espíritu Santo, le da unas vestiduras blancas, unas vestiduras resplandecientes. Su vestidura antigua es quitada y en ese momento es colocada una vestidura blanca y un manto de justicia, el manto de justicia de Cristo. O sea, de ahí en adelante, esa persona ya es un perteneciente a la familia de Dios y miembro de la familia de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, versículo 28. Ya no sois judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora ya no hay gentiles por un lado y ya no hay judíos por otro lado. Ahora ya los gentiles ya no están afuera, en un patio afuera del templo. Ahora ellos también tienen acceso a la presencia de Dios. Entonces esa pared que separaba a los dos pueblos, Cristo vino a derrumbar esa pared. Ahora todos podemos ser familia de un solo Dios. Recuerde que un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Versículo 29. Y si vosotros, ¿qué dice? Sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Note que dice que los descendientes de Abraham son los que han creído en Jesucristo. Son los que han creído en Jesucristo. Ahora, ¿qué dice? Si vosotros sois de Cristo. Ahora ya somos de Él, ya le pertenecemos a Él. Fuimos legalmente comprados a precio de sangre. Escuche, todo el proceso de la salvación es un proceso legal. Dios no se robó a nadie de nosotros. Dios no le pidió prestado a nadie, a nosotros. Fue un proceso legal que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y ahora, escuchen, legalmente le pertenecemos a Dios. Ya no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas, ya no tenemos que ver nada con el demonio o Satanás, ahora ya somos pertenecientes de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, esa palabra es muy importante, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, el capítulo 4, el apóstol Pablo se introduce con un ejemplo y toma el ejemplo de un niño. Bien, en la cultura antigua, en la cultura, tanto la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura judía, ahí había las dos edades o etapas de la persona. Estaba la etapa de la niñez y de la niñez pasaba ya a ser un adulto. En nuestra cultura, en nuestra actualidad, pasamos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud y finalmente a ser adultos. En aquella época, en esas culturas, pasaba de la niñez a ser adultos. Ahora, la cultura judía, ese cambio se hacía a los 13 años. Desde su nacimiento hasta los 13 años, el individuo pertenecía a la etapa de la niñez. Ya cumpliendo sus 13 años, pasaba a ser un adulto. En la cultura griega era a la edad de 18 años y en la cultura romana era a la edad de 14 años. Entonces, desde su nacimiento hasta los 13 años o a los 14 años con los griegos, alguien estaba al pendiente de ese niño, un tutor, alguien que se encargaba de guiar a ese niño, enseñarle valores, enseñarle principios, enseñarle a ser un buen ciudadano para la sociedad, para que cuando ya sea grande o adulto, ya sea de buena influencia para la sociedad. Aristóteles fue el maestro de Alejandro.
Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que cuando éramos niños, eran tanto herederos es niño. Entonces, cuando ya pasaba, cuando la persona o el niño pasaba de ser niño a ser adulto, se hacía una ceremonia y se le vestía también con una vestidura, una vestidura blanca. Dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros estábamos sin Dios, cuando le pertenecimos al reino de las tinieblas, entonces el enemigo de Dios, el adversario de Dios, estábamos bajo su influencia, bajo su dominio, bajo sus poderes. Por eso nos comportábamos así, como nos comportábamos. Por eso las drogas, el alcohol, las mujeres, por eso las malas palabras. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia igual que los demás. Entonces, de por sí nuestra naturaleza caída nos inclina hacia el mal, hacia hacer lo malo. Y añadiendo a eso, estábamos bajo el dominio de Satanás y de los poderes de la tiniebla. Entonces, en lugar de inclinarnos hacia el bien, hacia la justicia, la santidad, hacia la verdad y hacia la búsqueda de Dios, nosotros hacíamos completamente lo contrario, nos inclinamos hacia el otro lado. Éramos esclavos de ese estilo de vida, éramos esclavos del pecado, de nuestras pasiones, de nuestras concupiscencias, de nuestros malos deseos. ¿Por qué? Porque había una influencia sobre nosotros. Ahora ya con Cristo es todo totalmente diferente. Ahora ya tenemos otra influencia, pero esa influencia nos inclina hacia el bien. Y esa influencia es el Espíritu Santo. Ahora, cuando hacemos algo malo, hay alguien que nos dice que eso no está bien. Hay alguien que detiene nuestra mano, nuestros ojos o nuestra boca y nos inclina hacia la justicia, hacia la verdad, hacia la búsqueda de Dios y hacia la santidad. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Qué dice? ¿Verdad que no dice que envió a un ángel? ¿Tampoco envió a un arcángel? ¿A quién envió Dios? A su único Hijo. Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuche, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces dijimos en los estudios anteriores a la carta a los Efesios que Cristo vino en el tiempo perfecto. No vino antes ni después. Algunos dicen o argumentan que ¿por qué Cristo se tardó tanto en venir? ¿Por qué no vino antes? Entonces, Jesucristo, vino en el momento perfecto, en el momento determinado por Dios. No antes, no después. Entonces, en ese tiempo, cuando Cristo vino, era el tiempo determinado por Dios. Dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esa frase hace referencia a la humanidad de Cristo, a la humanidad de Jesús. Recuerden que Cristo o que Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, que es hombre, y la naturaleza divina, que es Dios. Es el único personaje en la historia de la humanidad, desde Adán hasta nuestros días, que posee dos naturalezas, una humana y otra divina. Dios es 100% hombre y al mismo tiempo es 100% Dios. ¿Cómo explicamos eso? No se puede explicar. Entonces Dios es impresionante. ¿Cómo planea? ¿Cómo hace las cosas con inteligencia y con propósito? No como nosotros, sino lo hace con mucha inteligencia. Nacido de mujer se refiere a la humanidad de Cristo. Y la frase Dios envió a su Hijo hace referencia a la divinidad de Cristo. Cristo descendió del cielo, Él vino de arriba.
Es el único ser humano que vino de arriba del cielo, de la dimensión donde vino Dios. Todos nosotros nacimos de mujer aquí en la tierra, pero Cristo es el único que descendió de arriba, del cielo. Es un ser sobrenatural y no hay comparación como Jesús. No ha habido un personaje que ha superado a Jesús. Todos los líderes de todas las áreas del pensamiento, del saber, todos ellos juntos no son comparables con la persona de Cristo. Entonces es impresionante, hermanos, lo que Cristo hace, lo que Cristo ha hecho. Y solamente con 3 años y medio de ministerio y todo lo que ha abarcado, imagínense, 3 años y medio fueron suficientes para transformar el mundo. Es impresionante lo de Cristo. Dice el versículo 5, ¿qué dice? Eso es muy importante. ¿Para qué vino Cristo o para qué Dios envió a su hijo? ¿Para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Ese versículo podemos sacar muchos mensajes con solamente ese versículo. Entonces la Biblia es impresionante, los tesoros escondidos que se encuentran en la Biblia. Esa palabra, para que redimiese o para redimir o la redención, es muy, muy importante en la Biblia. Entonces esa palabra significa comprar. Esa palabra significa pagar el precio de un rescate. En este versículo quiere decir recomprar o recobrar lo que se había perdido. Entonces, Dios creó a Adán perfectamente bien. La desobediencia, el pecado, deformó el carácter de Adán. Y de ahí en adelante, todos nacimos deformados. Desde Adán en adelante, todos nacimos con una infección, con un virus, con una enfermedad incurable llamado pecado. Todos nosotros nacimos infectados. Y esa infección se llama pecado, la Biblia le llama pecado. Y ese pecado, en cuanto la persona va creciendo, se va manifestando ese pecado. Algunos se manifiesta de diferentes maneras. Pero ese pecado, entonces todos nacimos pecadores, dice en la carta a los Romanos. Por cuanto todos hemos nacido en pecado y estamos separados de Dios por la desobediencia de nuestros primeros padres, entonces nacimos con esa infección, con ese virus, con esa enfermedad, con esa mancha en nuestro interior que nos inclina simplemente a alejarnos de Dios y adoptar por otros caminos que nos llevan a la perdición, porque su final son caminos de muerte. Entonces, la palabra redimir significa recomprar o recobrar lo que se había perdido. Esa palabra redimir quiere decir comprar en el mercado. Recordemos que los estudios anteriores vimos que en aquella época había mercados de esclavos. Entonces, las personas ellos iban al mercado de esclavos para comprar los esclavos que ellos necesitaban. Ahora, ellos iban y miraban a las personas que bien parecidos, que tenían, que estaban bien físicamente, porque ellos les iban a ser útil para ellos. Entonces, ellos escogían los mejorcitos que había ahí. Entonces ellos pagaban ese precio y los llevaban con ellos. Ahora legalmente esas personas eran esclavas de su amo. Entonces cuando Cristo viene al mercado de esclavos, Él no escoge a los mejorcitos. Él no escoge a los más inteligentes, ¿verdad que no? Él escoge a todos. A todos aquellos que vienen en arrepentimiento y en fe, Él los recibe. Por eso el apóstol dice que Él no hace acepción de personas. Aquellos amos escogían lo mejor de lo mejor. Los que no estaban con algún deformados en su cuerpo, ellos no les servían. Pero Cristo no hace acepción de persona. Él va al mercado. Ahora, a esos amos,
iban y compraban los esclavos para utilizarlos. Otros que eran un poco más benevolentes, ellos iban y con el simple hecho, tenían un buen corazón, con el simple hecho de que ya no vivieran como esclavos, solamente ellos los compraban, pagaban el precio y los dejaban libres. Ellos mismos los liberaban y les decían, bueno, pues ahora yo te he comprado, pero tengo misericordia de ti y te dejo libre. Ahora estás libre, ya no le perteneces a nadie, puedes hacer tu vida. Pero cuando Dios nos compra, no solamente nos compra con su sangre y nos dice, ahora eres libre y haz lo que quiera. Él se preocupa por nosotros. Desde el momento nos lleva a su hogar, pero no para utilizarnos, sino para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra conducta, para que seamos como Él. Entonces, ahora nosotros somos esclavos, pero de Cristo. Ahora Él es nuestro amo. Por eso le llamamos Señor, porque Él es nuestro amo. Ahora, había muchos esclavos que sus amos los atendían tan bien que ellos estaban mejor como esclavos, porque si estuvieran libres, probablemente no tendrían trabajo o no podían sustentar a sus familias, pero ya teniendo a un buen amo que los tratara bien, que supliera sus necesidades, pues ellos estaban bien ahí. Ahora, cuando se llegaba el tiempo de que ya iban a ser libres, porque algunos los compraban por 10, 15 o 20 años, cuando se llegaba el cumplimiento de que se terminó el contrato, ahora el amo le decía, se terminó el tiempo, ahora eres libre, ahora ya no me pertenece, ahora puedes seguir con tu familia y con tu vida. Ahora, muchos de los esclavos, como fueron muy bien recibidos y muy bien atendidos todos esos 20 años, cuando se llegaba el tiempo de que finalizaba ese contrato, ellos les decían a su amo, usted nos ha tratado muy bien, nos ha suplido nuestras necesidades, aquí no nos ha faltado nada, y en vista de agradecimiento, ellos se quedaban por toda su vida como esclavos. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, yo estoy bien en Cristo, me ha tratado muy bien, que ahora yo me hago esclavo de Él, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era tanta la atención que tenía Cristo hacia Pablo, era tanta la atención y la preocupación que tenía Cristo hacia Pablo, que dice el apóstol Pablo, ahora yo voluntariamente me entrego como esclavo de Cristo. Y en algunas de su carta, él no se presenta como apóstol, se presenta como siervo o esclavo de Jesucristo. Nosotros también somos esclavos de Jesucristo, porque somos comprados por Él, fuimos comprados con Él, pero el Señor nos trata muy bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el Señor no nos explota? ¿Verdad que no saca ventaja de nosotros? Entonces, somos esclavos y estamos muy contentos con el Señor y nunca lo vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque nos trata bien, porque suple todas nuestras necesidades, porque Él bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos o necesitamos. Dice el versículo 7, así que, ¿qué dice el versículo 7? Muy bien. Me faltó algo muy importante en el versículo 5, dice, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? La adopción ¿de quién? De hijos. Ahora nosotros fuimos adoptados por Dios. Ahora Él, mientras caminaba por las calles, Él un día nos encontró, un día miró nuestra condición en que nos encontrábamos. Él vio que no podíamos salir adelante por nosotros. Algunos de nosotros, Jesús, mientras caminaba por las calles, algunos nos encontró con un vicio en el alcohol, en la droga, mal hablado, las mujeres, la música. En diferentes condiciones nos encontró Dios. Cuando Él nos encontró, cuando Él nos halló, Él tuvo compasión de nosotros y corrió a atender nuestras necesidades. Nos sacó de esa vana manera de vivir,
limpió nuestras vestiduras, nos vistió con su propio manto de justicia. Desde ese momento pasamos o dejamos de ser esclavos del pecado. Y gloria a Dios por eso. Ahora el pecado y Satanás ya no tenemos nada que ver con él, ahora ya le pertenecemos a Dios. ¿Qué dice el versículo? Entonces ya nos adoptó como sus hijos y ahora ya somos miembros de su familia, ya somos parte de la familia de Dios. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, ahora que ya sois hijos, ¿qué dice? Dios envió a vuestros corazones. ¿A quién envió Dios? Al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, una vez que ya Dios nos redimió, se acuerda el versículo 5, una vez que ya Dios nos redimió y nos compró, dice el versículo 6, ahora ya somos hijos. Y una vez, y cuando ya nos convertimos hijo de Dios, Él envía en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Y después, la consecuencia de eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo le llamamos a Dios? Abba, Padre. Lo que dijimos la semana pasada. Cuando ya nos convertimos en hijo de Dios, ya hay confianza y con todo el derecho del mundo le podemos llamar a Dios Padre. O sea, ahora ya hay una confianza porque Él ya es nuestro Padre. Antes, cuando no éramos sus hijos, no le llamábamos Padre. Los del mundo, los que no son cristianos, yo estoy seguro que ellos no tienen la confianza de llamarle Padre a Dios, porque en realidad no lo es. Cuando la persona se convierte a Cristo, entonces hay una seguridad y hay una confianza, ya puede levantar su mirada al cielo y ahora ya no le llama más Dios, o ya no le llama más el de arriba, o ya no le llama a Jesús, o ya no le llama a Chuchito, o ya no le llama a los diferentes calificativos que le da Dios, ahora ya le llama Padre. Pero el texto no dice Padre, dice Abba, Padre. Esa expresión es una expresión de cariño, de ternura. Ahí, en esa expresión implica una relación familiar entre un hijo y su padre. Esa expresión, Abba, Padre, es una expresión de cariño, de afecto del hijo hacia su padre. Ahora ya le decimos papito, papi, como usted le llama a su papá, ahora también ya le podemos decir a Dios de esa manera, porque ya hay afecto, porque ya haya depositado su amor en nosotros, en nuestros corazones, y ahora ya le amamos. ¿Y ahora por qué le amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Nuestro amor era tan pobre, era tan débil, no era suficiente para amar a Dios. Pero una vez que Dios depositó su amor en nosotros, inmediatamente tuvimos la capacidad de corresponder a ese amor. Y ahora nosotros ya le amamos porque Él nos amó primero. Así que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una vez que ya nos convertimos en hijo de Dios, tenemos acceso a todas las promesas en la Biblia. Todas las promesas en la Biblia, a las promesas futuras y las promesas de un futuro inmediato, tenemos acceso a todas ellas. Tenemos acceso a un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos acceso a una vida eterna. Ya no moriremos eternamente, sino viviremos con Él eternamente. Esa promesa, los no cristianos, los que no son hijos de Dios, no pueden tener acceso a esas promesas. Pero nosotros sí la tenemos. Entonces, como sabemos que nosotros no vamos a morir eternamente, por eso no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Que la muerte es ganancia para los cristianos. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, es ganancia porque estaremos con Él. Y le veremos tal cual Él. Dice la palabra de Dios, ahora vemos por espejo oscuramente, pero en aquel día veremos cara a cara.
ahora le conocemos en parte, pero aquel día conoceremos como hemos sido conocidos. Y cuando esté usted delante de Cristo Jesús, ¿cuál será su reacción, hermano? Imagínese, estará con su Salvador frente a frente con su Salvador. ¿Cuál sería su primera pregunta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Correría a abrazarlo? ¿Correría y le daría un beso a su mejilla? ¿Correría y le haría una pregunta que tenía muchas dudas cuando estaba usted aquí en la tierra? ¿Cuál sería su reacción cuando esté delante de su Salvador, ya glorificado? Imagínense lo que tiene Dios. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, escucha lo que sigue, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el apóstol Pablo, antes cuando no conocían a Dios, cuando no tenían conocimiento, cuando no tenían la revelación de Dios, pues vivían como los hijos de desobediencia, como los que viven sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando conocieron a Dios o cuando fueron conocidos por Dios. Ahora, nosotros ya conocemos a Dios, ¿verdad? Le conocemos. O sea, ya tenemos una noción de lo que es Dios, de quién es Dios, de lo elemental de Dios. Ahora la pregunta es, ¿nos conoce Dios a nosotros? ¿Somos conocidos en el cielo? Entonces, toda nuestra manera de vivir, nuestra consagración, nuestra conducta, Señor, eso nos está ayudando para que seamos conocidos en el cielo. Y como dice también Josué Irión, hasta en el mismo infierno somos conocidos. Entonces, hay muchas personas que se meten con Dios, que le buscan, que ganan alma para Cristo, que hasta también sus nombres son conocidos en el infierno, por lo que hacen, por la influencia que hacen para Dios. Pero muchos de nosotros ni en el cielo ni en el infierno somos conocidos. ¿Por qué? Porque estamos ahí sentados sin hacer nada, no hacemos nada para Dios. Entonces, aquí lo importante es que también Dios nos conozca, que Dios se sorprenda cuando vea a un hijo de Él. O sea, tenemos que sorprender a Dios, tenemos que ser atrevidos para que Dios se sienta orgulloso de nosotros, para que Dios se sienta admirado de nosotros. Miren mis hijos, no quiero mencionar nombres, mira cómo me busca él o cómo me busca ella, mira lo que hace para mí, mira cómo se consagra para mí, mira el temor que me tiene. ¿No has considerado a él o a ella justo, temeroso delante de mí, como lo hizo con Job? Lo puede hacer también con cada uno de nosotros, si le buscamos y nos consagramos. Pero a algunos de nosotros Dios se avergüenza de nosotros, Dios le da pena. Cuando Satanás va a acusarnos y nosotros estamos viviendo en desobediencia, en rebeldía, ¿cómo esperan que Dios va a meter la mano por nosotros? Entonces, es necesario buscar a Dios, consagrarse para Él, para que cuando el acusador vaya hacia Dios, ya Dios pueda meter la mano por nosotros. Dice el versículo 9, mas ahora, versículo 10, guardáis... mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Aquí nuevamente el apóstol Pablo expresa su enojo, su ira contra los Gálatas. ¿Cómo os volvéis? Dice, a los viejos y débiles rudimentos. Vimos la semana pasada en el capítulo 3, versículo 1, que el apóstol Pablo en primer lugar, él fundó algunas de esas iglesias, les predicó el evangelio, ellos se convirtieron y después él les enseñó. Dice el versículo 1 del capítulo 3, que él les presentó claramente, dice, les presenté claramente a Jesucristo crucificado. Y esa palabra dijimos que significa
pintar o dibujar algo. Entonces, el apóstol Pablo usó una especie de PowerPoint, una especie de gráficas, de carteles, es lo que quiere decir ese texto, para enseñarles el sacrificio de Cristo. Entonces, él quiso que ellos entendieran perfectamente lo que es el cristianismo, la esencia del cristianismo. Entonces, él se tomó tanto tiempo, tanto esfuerzo para enseñarles todo acerca de Cristo, y ahora dice, y ahora han vuelto otra vez a los débiles rudimentos enseñados por los falsos maestros, los judaizantes. Entonces, el apóstol estaba molesto con los gálatas. Recuerden que los gálatas era una iglesia que tenía hambre de Dios, quería buscar a Dios. Entonces, los judaizantes tomaron ventaja de eso e introdujeron sus falsas enseñanzas para volverlos otra vez a la esclavitud de la ley. El daño que hicieron los judaizantes. Dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tanto esfuerzo, tanta dedicación que el apóstol Pablo les dedicó para que ahora estén en esa condición. Entonces hay muchos hermanos, muchos líderes, muchos pastores en las congregaciones que cuando llegan nuevos invitados o nuevas personas que se convierten a Cristo, ellos, los líderes, se toman de su tiempo para enseñarles, para instruirles, los discipulan, les dan formación, bautizo, hacen todo para enseñarlos a caminar en los caminos de Dios. Entonces pasa el tiempo y algo les pasó a esos creyentes y se apartan de Dios. O sea, tanto esfuerzo y tanta dedicación que hicieron los líderes, los pastores a ellos, para nuevamente volver al mundo otra vez. Entonces el apóstol Pablo estaba molesto con ellos. Tanto tiempo, tanta dedicación, tanto conocimiento que les impartí para que otra vez estén como antes, cuando les conocí. Os ruego, versículo 12, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también os hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces ahí se encuentra el versículo que apoya que Cristo, que el apóstol Pablo fue quien los evangelizó, quien los ganó para Cristo. Dice el versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Qué dice? Antes bien, ¿qué dice? Como a Cristo Jesús. Entonces ellos aceptaron, ellos no rechazaron la predicación de Pablo, ellos abrazaron la fe, ellos se convirtieron a Cristo, ellos fueron bautizados probablemente por Pablo. Entonces, pero Pablo tenía que seguir recorriendo las áreas de Asia Menor para seguir evangelizando. Él no podía estar todo el tiempo con ellos. Entonces, cuando Pablo se aleja de ellos, cuando sigue su camino predicando el evangelio, en ese momento se introducen los judaizantes, que probablemente venían de Jerusalén, para impartirles con falsas enseñanzas. Entonces, lo que yo les decía a algunos hermanos los días pasados, no todo el tiempo, recuerden que el cristianismo es una relación personal con Cristo, una relación individual entre el creyente y Dios. Entonces, en términos generales o al final de cuentas, uno camina solo y Dios. Los amigos, el pastor, los líderes van a estar ahí apoyándote, animándote, pero no todo el tiempo. Va a haber momentos donde usted va a seguir hacia adelante. Aunque otros retrocedan, pero usted tiene que seguir solo hacia adelante. O sea, que no dependamos de otros para buscar a Dios. Que no dependamos de los pastores, de los líderes o de los amigos para seguir en el camino del Señor. Es una relación personal con Cristo, sin depender de otras personas. Dice el versículo 14,
Versículo 15, ¿dónde pues está esta satisfacción que que experimentasteis? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestro propio ojo para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, ¿qué dice? Por deciros la verdad. Entonces, a veces, mi amado hermano, la verdad duele, la verdad confronta, pero a veces es necesario hablar con la verdad. A veces hay momentos donde se le puede hablar con ternura, échale ganas, ánimo, siga adelante. Hay momentos que se prestan para hablarle con ternura, con bondad, pero hay momentos donde necesitamos ser serios con el creyente. O te alineas, o estás adentro o estás afuera. No puedes jugar con Dios. Las cosas de Dios son cosas serias. Y si quieres seguir a Dios, y si quieres tomar la determinación de vivir para Cristo, tienes que hacerlo con seriedad, con compromiso. Esto no es un juego. No podemos estar un tiempo adentro y otro tiempo afuera. Entonces, si quieres seguir a Cristo, tienes que tomarlo con seriedad. Y si tú crees que no vas a tomar esa seriedad, sigue tu camino. Pero así son las cosas. Entonces, es hablar con la verdad en los momentos, porque con Dios no se puede jugar. No podemos tener en poco a Dios, a su palabra, a su evangelio, a la santidad, a la consagración. No podemos pasar por alto eso. No podemos pasar por alto la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, el venir a la iglesia. Todas esas son responsabilidades de un cristiano para que se mantenga firme en el Señor. Entonces, es tomar en serio las cosas de Dios. Me he vuelto su enemigo por deciros la verdad. ¿Qué dice el versículo 17? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Qué dice el versículo 19? Ahora, aquí el apóstol Pablo ya muestra otra actitud. En los versículos anteriores se muestra molesto, ¿verdad? Airados. Y dice, lo que hice con ustedes fue en vano. O pareciera que lo que hice con ustedes fue en vano. Pero en el versículo 19 ya muestra el lado pastoral de Pablo. Ya muestra la parte tierna, dulce del apóstol Pablo. ¿Cómo les llama ahora? Hijitos míos. Hijitos míos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, por eso el consejero, el líder, el pastor, los que están a cargo, tienen que tener la sabiduría de Dios para hablarles en su momento, hablarles con ternura, ánimo, échale ganas, pero cuando tienen que ponerse serio, también ponerse serio. Entonces el apóstol Pablo primero los reprende, primero se enoja con ellos, primero dice, ¿por qué están en esa condición? Pero ya después les habla de una manera tierna, de una manera dulce, porque su corazón de Pablo, él tenía un corazón de pastor que se preocupaba por sus ovejas. Y ahora dice él, el deseo es que ustedes sean formados, dice el texto, que sean formados en vosotros. Esa palabra formar, del griego morfe, que significa parecer a Cristo, en su actitud, en su comportamiento, en su forma de ser, en las decisiones que toman. ¿Verdad que Cristo nunca se equivocó? Cristo no dijo una mala palabra, Cristo no se metió con ninguna mujer. Entonces, el ejemplo que nos dio Cristo es digno de ser imitado por nosotros, sus hijos. Entonces, nosotros los hombres probablemente tengamos errores, pero el único digno de ser imitado por nosotros es Cristo. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso Él se hace digno
de que nosotros seamos como Él, que hablemos como Él, que pensemos como Él. Pero ¿verdad que estamos tan lejos de parecernos a Él? Tan lejos estamos de parecernos a nuestro Salvador. Pareciera que no somos sus hijos, porque no actuamos como actúa Él, no pensamos como piensa Él. Tan lejos estamos. La idea o la meta es llegar a la estatura del varón perfecto, pero a algunos nos hace falta mucho para llegar a esa estatura. Y finalmente el versículo 20 dice: quisiera estar con vosotros, quisiera estar con vosotros. Ahora el apóstol Pablo ya expresa su sentir hacia los Gálatas, ahora mismo, y cambiar de tono. ¿Qué dice el texto? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, él estaba consciente que les estaba hablando fuerte, es palabra fuerte, pero a veces es necesario hablar fuerte a la persona para que la persona recapacite y no tome en poco las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son sagradas y no se puede jugar con Dios. No le conviene al hombre jugar con Dios. Si decides caminar con Cristo, piénsalo 2 veces, porque es para toda la vida. Nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad que no? Sino los que avanzamos hacia la salvación. Quisiera cambiar de tono, dice el apóstol, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Póngase de pie, por favor. Entonces, el corazón del apóstol Pablo, mis amados hermanos, es el deseo de que nosotros seamos formados, que todo nuestro ser, escuche bien, que lo que nosotros somos, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra actitud sea parecida a la de Cristo. Que cuando Él nos vea desde el cielo, se sienta orgulloso de nosotros. Y para eso, hermanos, necesitamos buscar más a Dios. O sea, es difícil consagrarse para Dios. Bueno, es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil. Escuche bien. Leer la Biblia es la cosa más sencilla del mundo. Pregunto, ¿qué le cuesta o qué nos cuesta tomarnos 10, 15 minutos para abrir este libro y empezar a estudiarla? ¿Tiene algún costo económico? ¿Tiene algún alto precio? ¿Verdad que es algo sencillo lo que nos pide Dios? Nosotros lo hacemos difícil. Pregunta, ¿es difícil orar? ¿Tiene algún alto costo económico? Cerrar sus ojos, doblar sus rodillas y hablar con Dios es la cosa más fácil del mundo. Lo que pide Dios es tan sencillo. Nosotros lo hacemos difícil. Nosotros optamos, en lugar de tomarnos 15 o 20 minutos para leer la Biblia o orar, nos vamos a la sala, prendemos la tele y empezamos a ver el fútbol, las películas. Perdió los Pumas, pastor, así es el fútbol. Pero entonces nosotros optamos por otras opciones en lugar de buscar a Dios. Entonces las cosas que nos pide Dios son las más fáciles del mundo. Y entre más nos acercamos a Él, seremos más semejantes a Él. Y Él se sentirá orgulloso de nosotros. Y ese debe ser nuestra meta. Tener contento a Dios. Que se sienta orgulloso de nosotros. Que pueda alabarnos y glorificarnos, como dice el salmista. Señor, te pedimos en esta noche que tú nos ayudes